Hola, el texto que quiero compartir el día de hoy es de la que creo que es la penúltima novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, publicada por la editorial Alfaguara en el año 2019. Mario Vargas Llosa ha muerto este año 2025, Nobel de Literatura, autor que no necesita presentación, autor de grandes novelas, aparte de una obra periodística, pero novelas como Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, La Guerra al Fin del Mundo y muchísimas más. Esta, que es, repito, su penúltima novela, trata sobre la intervención de los Estados Unidos en Guatemala para el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz bajo la acusación falsa de la administración Eisenhower de que Guatemala estaba virando hacia convertirse en un régimen comunista, satélite de la Unión Soviética, la imposición de la dictadura de Castillo Armas y después la participación del dictador dominicano Leonidas Trujillo en el asesinato de Castillo Armas. Pero antes de iniciar el primer capítulo, Vargas Llosa escribe un texto previo, que de hecho lo titula como Antes, sobre el encuentro entre Edward Bernays y Sancey Murray. Sancey Murray es el fundador de la United Fruit Company, que por la mala fama, la mala reputación que tiene la compañía, tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos, recurre a Edward Bernays, autor del famoso tratado seminal de las relaciones públicas de 1928, que es Propaganda, sobrino de Sigmund Freud, y pues generalmente reconocido como padre de las relaciones públicas. Lo contrata la United Fruit Company para que lleve las relaciones públicas de la compañía, y Bernays se desplaza varios días a Guatemala para hacer su investigación de campo y después se reúne con el directorio de la compañía en Boston para hacerles un reporte de la situación. Todavía no estamos en el gobierno de Jacobo Arbenz, estamos en el gobierno que lo precedió de Juan José Arévalo. Y les dice Bernays a los directivos de la United Fruit Company: el peligro de que Guatemala se vuelva comunista y pase a ser una cabecera de playa para la Unión Soviética, se infiltre en Centroamérica y amenace el canal de Panamá es remoto. Yo diría que por el momento no existe. Muy poca gente sabe en Guatemala qué es el marxismo ni el comunismo. Ni siquiera los cuatro gatos que se llaman comunistas lo saben o lo entienden. Ese peligro es irreal, aunque nos conviene que se crea que existe, sobre todo en los Estados Unidos. El peligro verdadero es de otra índole. He hablado con el presidente Arévalo en persona y con sus colaboradores más cercanos. Él es tan anticomunista como ustedes. Por cierto, Jacobo Arbenz también lo sería. Lo prueba que el presidente y sus partidarios insistieran en que la nueva constitución de Guatemala prohíba la existencia de partidos políticos que tengan conexiones internacionales, hayan declarado en repetidas ocasiones que el comunismo es el peligro mayor que enfrentan las democracias y clausurado la escuela Claridad y deportado a sus fundadores. Pero, por paradójico que les parezca, su amor desmedido por la democracia representa una seria amenaza para la United Fruit Company. Esto, caballeros, es bueno saberlo, no decirlo. Básicamente lo que quería llevar adelante Arévalo eran reformas de un Estado de Derecho en una democracia liberal, una ley antimonopolios, legislación laboral, nada que no existiera en los Estados Unidos. Pero le dice a los directivos de la United Fruit Company: esto hay que pararlo porque es perjudicial para nuestros intereses. Y los directivos de la United Fruit Company le dicen: pero ¿y esto cuánto nos va a costar? Esto va a ser caro. Entonces, Bernays les contesta: será largo, complicado y costoso, pero cortará el mal de raíz y puede darle a la United Fruit otros
50 años de expansión, beneficios y tranquilidad. El tratamiento consistiría en operar simultáneamente sobre el gobierno de los Estados Unidos y la opinión pública norteamericana. Ni el uno ni la otra tenían la menor idea de que Guatemala existía y menos de que constituyera un problema. Eso era en principio bueno. Somos nosotros los que debemos ilustrar al gobierno de la opinión pública sobre Guatemala y hacerlo de tal modo que se convenzan de que el problema es tan serio, tan grave, que hay que conjurarlo de inmediato. ¿Cómo? Procediendo con sutileza y oportunidad, organizando las cosas de manera que la opinión pública decisiva en una democracia presione sobre el gobierno para que actúe a fin de frenar una seria amenaza. ¿Y cuál es esa seria amenaza? La misma que les he explicado a ustedes que no es Guatemala, el caballo de Troya de la Unión Soviética infiltrado en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Cómo convencer a la opinión pública de que Guatemala está convirtiéndose en un país en el que el comunismo es ya una realidad viva y que sin una acción enérgica de Washington podría ser el primer satélite de la Unión Soviética en el Nuevo Mundo? Mediante la prensa, la radio, la televisión, la fuente principal que informa y orienta a los ciudadanos, tanto en un país libre como en un país esclavo. Nosotros debemos abrir los ojos de la prensa sobre el peligro en marcha a menos de 2 horas de vuelo de los Estados Unidos y a un paso del Canal de Panamá. Conviene que todo esto ocurra de manera natural, no planeada ni guiada por nadie, y menos que nadie por nosotros interesados en el asunto. Son operaciones de mano izquierda. La idea de que Guatemala está a punto de pasar a manos soviéticas no debe provenir de la prensa republicana y derechista de Estados Unidos, sino más bien de la prensa progresista, la que leen y escuchan los demócratas, es decir, el centro y la izquierda. Es la que llega al mayor público. Para dar mayor verosimilitud al asunto, todo aquello debe ser obra de la prensa liberal. Será preciso trabajar con sigilo y habilidad para que los medios de comunicación no se sientan utilizados. Todo debería transcurrir con la espontaneidad con que operaba la naturaleza sus maravillosas transformaciones. Parecer que aquello eran primicias que descubría y revelaba al mundo la prensa libre y progresista. Había que masajear con cariño el ego de los periodistas, pues solían tenerlo crecido. Y esta propuesta de Bernays a la junta directiva de la United Fruit Company rinde sus frutos. Poco a poco en la época final del gobierno de Juan José Arévalo, pero mucho más durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, Guatemala comenzó a aparecer de pronto en la prensa estadounidense en reportajes que en New York Times o en The Washington Post o en el semanario Time señalaban el peligro creciente que significaba para el mundo libre la influencia de la Unión Soviética, que la Unión Soviética iba adquiriendo en el país a través de gobiernos que, aunque de fachada, querían aparecer de carácter democrático, en realidad eran una cosa plagada de comunistas. Periódicos y revistas de Estados Unidos que nunca se habían interesado antes en Guatemala, América Central o incluso América Latina, gracias a las hábiles gestiones y relaciones de Bernays, comenzaron a enviar corresponsales a Guatemala. Eran alojados en el Hotel Pan American, el mismo donde se había hospedado, por cierto, Bernays cuando fue a Guatemala, cuyo bar se convertiría poco menos que en un centro periodístico internacional donde recibían carpetas muy documentadas de los hechos que confirmaban aquellos indicios y conseguían entrevistas programadas aconsejadas por Bernays con finqueros, empresarios, sacerdotes, alguna vez el mismo arzobispo, periodistas, líderes políticos de oposición, pastores y profesionales que confirmaban con datos detallados los temores de un país que se iba convirtiendo poco a poco en un satélite soviético, mediante el cual el comunismo internacional se proponía socavar la influencia y los intereses de Estados Unidos en toda América Latina. La propaganda había impuesto una afable ficción sobre la realidad y era sobre ella
que los impreparados periodistas norteamericanos escribían sus crónicas, la gran mayoría de ellos sin advertir que eran los muñecos de un titiritero genial. Hasta la próxima.